A causa de que el ser humano es ambicioso, egoísta, codicioso y destructivo, el representante de una civilización avanzada de extraterrestres llega a la Tierra con la misión de destruirla y extinguir al ser humano para siempre. Para lograr revocar esta misión de destrucción, el ser humano tiene que demostrar que sí puede cambiar y hacer las cosas bien, y así lograr salvar al mundo de esta sentencia de extinción. En la India, un alpinista acampa en las montañas de Karakoram en el año 1928. Ve una luz a lo alto de la montaña y escala para llegar a ella. Al llegar, se encuentra con una esfera de hielo brillante. Intenta romperla, pero es impactado con una luz resplandeciente que lo deja inconsciente. Al despertar, nota que ha desaparecido la esfera, pero también nota que tiene una extraña cicatriz en la mano. Luego pasamos al presente, donde conocemos a Helen, quien es una astrobióloga con buena reputación. La astrobiología es la ciencia que se encarga de estudiar el origen y la evolución de la vida en el universo. Llega a su casa, donde conocemos a su hijastro Jacob. Recibe una llamada donde le informan que llegarán unas personas pronto a su puerta y debe de acompañarlos. Se trata del gobierno federal de los Estados Unidos de América. Ella se resiste a acompañarlos, pero no tiene cómo evadir a estas personas. Pregunta de qué trata, pero le dicen que le dirán todo en el camino. Debe acompañarlos ahora porque es una emergencia, seguridad nacional. Deja al niño con su vecina Isabel y se va con ellos. Seguido la llevan a una base militar donde se reúne con otros científicos que tampoco no tienen ni la mínima idea de qué sucede. Llevan a todos los científicos a una instalación militar situada en New Jersey. Antes de entrar les obligan a dejar sus celulares, pero ella logra esconder su teléfono. Está asustada como todos y no sabe qué sucede. En ese momento llega un conocido llamado Michael. Él la lleva a una sala de conferencias donde le explica que hace apenas unas horas se detectó un extraño objeto en la órbita de Júpiter que se mueve con dirección a la Tierra a una velocidad de 3.500 kilómetros por segundo, y a tal velocidad se espera que en 78 minutos el objeto llegue a la ciudad de Manhattan. Él llama a Jacob para decirle que se esconde en el refugio de la casa, pase lo que pasa esta noche. En ese momento llega una chica militar quien le pide el teléfono amablemente. Motivo: seguridad nacional. Luego se dirigen a la ciudad de Manhattan para intentar evacuarla, pero es algo muy difícil por el poco tiempo y que hay gran cantidad de personas en esta ciudad. Sin embargo, el objetivo llega a la ciudad antes de lo previsto, pero no extermina la ciudad ni el mundo como se esperaba. Simplemente llega y aterriza en medio de la ciudad. Los científicos llegan al lugar, pero una gigantesca niebla nubla la visión. Es una gran esfera de luz. Helen se acerca a la esfera, pero alguien se acerca hacia ella. Justo cuando extiende su mano a Helen, los militares le disparan a esta criatura extraña. Posterior a esto, de la luz sale un gigante robot y hace un sonido que les afecta a los humanos y también afecta a cualquier aparato electrónico. El robot se acerca para llevarse a la criatura, pero la misma criatura le ordena detenerse. Luego la criatura es llevada al quirófano para sacarle la bala. La piel de esta criatura comienza a caer. Debajo de toda esa piel aparece un niño humano quien los deja sorprendidos y más confusos. Lo ponen en una incubadora y comienza a crecer rápidamente. En breves minutos se desarrolla por completo y se convierte en un hombre adulto, un ser humano. Helen habla con él e intenta calmarlo. Luego llega la secretaria de defensa llamada Regina y le informa que la primera vez que los extraterrestres visitaron la Tierra fue en el año 1928. Nos damos cuenta que la cicatriz del alpinista en esa época se debió a que los extraterrestres tomaron su ADN para así poder enviar a uno de ellos en forma humana. Él se presenta con el nombre de Klaatu. Representa un grupo de razas alienígenas. Fue enviado a la Tierra para hablar con los líderes mundiales como la ONU. Regina, quien es la secretaria de defensa de los Estados Unidos, le dice que ella es lo más cercano a un líder mundial, que puede hablar con ella y explicarle todo, pero Klaatu se niega a hablar con ella. Ella le pregunta por qué llegó a nuestro planeta, pero él dice que no es nuestro planeta. Regina ordena que lo droguen para interrogarlo, pero Michael se opone a esta idea. Ella explica que ya la historia nos ha dado lecciones valiosas sobre los encuentros entre distintas civilizaciones. La enseñanza de esto es que en estos encuentros, la civilización menos avanzada suele ser exterminada y con suerte esclavizada, y que la civilización más avanzada posee las herramientas para exterminar y esclavizar a cualquier civilización inferior, y en esta ocasión la civilización menos avanzada y que corre peligro de extinción es la nuestra, haciendo referencia a la historia sobre Pizarro y los incas y de Colón y los indígenas aquí en América. Michael insiste que es el descubrimiento más grande de la historia, pero ella le dice que también podría ser el último. Entonces Helen se ofrece para sedarlo, pero en vez de inyectarle el medicamento indicado, lo que le inyecta es agua. Luego llevan a Klaatu al detector de mentira para interrogarlo, pero este domina la mente del sujeto y de esta manera saca la información de toda la instalación en donde se encuentra y crea un plan de escape. Luego crea un sonido que deshabilita el sistema eléctrico y afecta gravemente a la seguridad del lugar para luego escapar. Más adelante entra al baño de una estación de metro. Aquí se da cuenta que sigue sangrando de la herida donde recibió el disparo. Llama a Helen para pedirle ayuda y esta lo recoge con Jacob en la estación de metro donde se encuentra. Ella le pregunta si comete un error al ayudarlo y si tiene buenas intenciones, pero él responde que es amigo de la Tierra. Le pide el frasco que se encuentra en su bolsillo. Él se lo frota y cura la herida milagrosamente. En este punto vemos que las personas
personas están alborotadas. Todos quieren salir de la ciudad. Han entrado en un enorme pánico. En las noticias hablan sobre el fin del mundo. Otros intentan calmar a la población, mientras el ejército de los Estados Unidos intenta destruir al robot gigante sin lograrlo, porque este termina derribándolos. Así que sin muchas opciones contra el robot, en vez de intentar destruirlo, el gobierno lo encierra para seguir estudiándolo más de cerca. Por otra parte, Helen lleva a Klaatu a un restaurante. Aquí Klaatu se reúne con un anciano llamado Mr. U. Este Mr. U es otro extraterrestre llegado a la Tierra hace 70 años. Su misión era observar de cerca el comportamiento de la raza humana. U le dice que la Tierra es un territorio muy hostil y que es difícil razonar con los humanos. Klaatu le dice que intentó razonar pero no se pudo. Así que U le dice que es difícil hacerlos entrar en razón porque son destructivos. Indica que el ser humano presiente lo que será de ellos, pero aún así son incapaces de razonar y resolver sus problemas. Klaatu le dice que iniciará el proceso y debe marcharse, pero U le dice que se quedará en la Tierra a pesar de saber lo que se aproxima. Klaatu le dice que si se queda morirá y que el ser humano es destructivo y debe extinguirse, pero U le dice que lo sabe, pero que el ser humano también tiene otra faceta. Dice que aprendió a amar a los seres humanos en todos estos años, que es algo muy extraño y no lo puede explicar. Dice que el ser humano es muy difícil, pero que conforme al acercarse al final, se siente muy afortunado por haber vivido esos largos años en la Tierra, observándola y aprendiendo de ella con sus habitantes. Luego se dirige a un bosque. Klaatu llega a un lago donde sale una esfera. Muchas de estas esferas han caído en todas partes en el mundo. Luego de esto, Klaatu regresa y le explica a Helen que este planeta muere por culpa de los seres humanos, que el egoísmo y la ambición están destruyendo la Tierra, y por esto la humanidad debe ser exterminada. Pero Helen intenta convencerlo de no destruir al mundo, que el ser humano realmente no es malo y que las personas pueden cambiar. En ese momento llega un oficial de policía que identifica a Klaatu. Este lo elimina usando el coche para chocarlo. Jacob enojado lo acusa de ser un asesino, así que este revive al oficial con su energía. Helen sigue con el plan de convencer a Klaatu de no destruir al mundo. Lo lleva con su amigo profesor que ganó el premio Nobel años atrás por su trabajo sobre el altruismo biológico. Básicamente, la hipótesis sobre la conducta altruista es que brinda utilidad biográfica para la especie propia. Una especie donde los miembros se ayudan mutuamente tendrían mejor capacidad de adaptación y más posibilidades de supervivencia. El profesor le explica cómo fue la evolución de la especie de Klaatu, que su raza alguna vez estuvo al borde de la extinción, y en ese momento todos se unieron y colaboraron para evitar su extinción. Klaatu presta atención a una música y dice que es hermosa. El profesor le dice que parece no somos tan diferentes. También le dice que debe haber alguna manera, alguna tecnología que lo pueda evitar. Klaatu responde que el problema no es la tecnología, el problema es el ser humano que no tiene voluntad de cambiar y hacer las cosas bien. Entonces el profesor pregunta ¿cómo debemos cambiar? Klaatu responde que esa es nuestra naturaleza, que tratamos al mundo como nos tratamos unos a los otros. También le dice que cuando estuvieron al punto de extinguirse, el sol de su planeta se extinguió y tuvieron que evolucionar para sobrevivir. Entonces el profesor le dice que solo cuando su mundo se vio amenazado con la destrucción, lo llevó a convertirse en lo que son ahora. Lograron cambiar y convirtieron su civilización en una muy avanzada, y que la humanidad se encuentra en ese preciso momento, al borde del precipicio. Es muy cierto que el ser humano suele cambiar, pero solo cuando las personas están al borde, justo en el precipicio, entonces encuentran la voluntad de cambiar. En ese preciso momento el ser humano evoluciona. Este es el momento de la humanidad, que no deben arrebatarle esa última oportunidad de cambiar. En ese momento tienen que marcharse porque se acercan unos helicópteros que lo buscan. Ya que Jacob llamó a la policía tras verlo en la noticia, el profesor le dice a Helen que debe de convencerlo de no destruir la Tierra, no con razones sino con el alma. Corren hacia el bosque, logran atrapar a Helen, pero Klaatu derriba a dos de los helicópteros con su poder mental. Jacob lo ve y se asusta, corre para alejarse de él, pero Klaatu lo salva antes de caer del puente. Por otra parte intentan quemar el robot que está encerrado, pero no recibe ningún daño. Sin embargo, el robot se fragmenta en múltiples nanobots que se multiplican duplicándose por segundos mientras se comen cada objeto a sus pasos. Estos insectos robots salen de las instalaciones y se riegan en la ciudad y próximo en todos los Estados Unidos, exterminando todo a su paso por donde pasan. Mientras Helen convence a Regina de que puede detener el plan de Klaatu de destruir a la humanidad. Solo necesita convencerlo y ella acepta y la deja ir. Jacob se da cuenta que Klaatu no es una mala persona y lo lleva al cementerio donde se encuentra su padre enterrado. Aquí le pide que lo reviva como hizo con el oficial, pero Klaatu le explica que no puede hacer eso. Entonces Jacob se enoja y le dice que se vaya. Luego llega Helen, quien lo abraza diciendo que también extraña a su padre como él y que ahora deben estar juntos en esto. Klaatu observa este momento emotivo entre su madre y su hijo. En ese preciso momento comienza a pensar que si la humanidad puede cambiar, así que se pone de su lado y decide intentar salvar a la humanidad. No sabe cómo detener a los insectos, pero lo va a intentar. Se dirigen a Manhattan, donde se encuentra la esfera principal. La ciudad prácticamente está desolada y evitan ser atrapados por un retén de militares que luego los persigue. Llegan al lugar pero son impactados por unas bombas. Michael muere tras el impacto, pero los demás logran sobrevivir. Corren hacia un túnel para escapar de los insectos, pero desafortunadamente algunos logran penetrar el cuerpo de Helen y del niño. Jacob está muy grave y lo están destruyendo por dentro. Helen le ruega a Klaatu que lo salve,
salve. Entonces Klaatu transfiere a los insectos a su cuerpo para salvarlos. Luego camina directamente a la esfera que está rodeada de ellos, pero logra llegar a la esfera y se sacrifica para detener la destrucción a la humanidad. En ese momento los millones y millones de insectos robots caen al suelo y se produce un apagón en todo el mundo. Ellen y Jacob entienden que Klaatu pudo lograrlo y que regresó a su estado natural de su especie. Los seres humanos podrán recuperarse y volver a la normalidad. La humanidad tuvo otra oportunidad. Es hora de cambiar. Luego de analizar este relato, es necesario ponernos a pensar de nuestras acciones en el mundo. Podemos plantearnos la pregunta de si la humanidad es capaz de cambiar su comportamiento autodestructivo y poder coexistir equilibradamente con el planeta. Debemos cuidar nuestro planeta, ya que la supervivencia de la humanidad está intrínsecamente ligada a la salud del planeta que habitamos, y todo lo que le afecta al planeta, de una manera u otra, afecta a toda la humanidad. Este análisis también nos enseña lo importante que es la comunicación y la tolerancia, la responsabilidad que debemos asumir con la tecnología, ya que estas pueden servir para bien en el buen uso, pero también puede ser catastrófica para la humanidad en el mal uso. Y ya tenemos referencias sobre esto. Una reflexión bien importante es que no debemos esperar llegar al precipicio para hacer cambios en nuestras vidas. Si bien que el ser humano suele cambiar en el último momento, pero si reconocemos que debemos de cambiar cosas negativas en nuestras vidas, entonces debemos hacerlas a tiempo. Cambiemos para bien y cuidemos nuestro planeta.